Nos encontramos en el mausoleo de Gabriela Mistral en el pueblo de Montegrande, ciudad de Paihuano. Parte de la ruta Camino a Gabriela Mistral. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Breno Donoso y soy el encargado del proyecto Fondar para la región de Coquimbo Los Esplendores. En esta oportunidad me toca a mí exponer mi investigación que va a dar culmine, va a finalizar el ciclo de charlas. Esta charla, titulada El tesoro místico en la colección Doris Atkinson del legado Gabriela Mistral, versa sobre los 850 libros que componen la biblioteca personal de la poeta, biblioteca personal que la poeta tuvo a partir del año 1938. En estos libros, la poeta ahonda sobre la espiritualidad desde distintas dimensiones para ser llevadas a prácticas en la educación, como también en su vida. Así que los dejo invitados y vamos a partir a continuación. Del texto El sentido religioso de la vida, Gabriela dice: para mí, la religiosidad es la saturación que ha hecho en la mente la idea del alma, el recuerdo de cada instante, de cada hora, de esta presencia del alma en nosotros, y el convencimiento total de que el fin de la vida entera no es otro que el desarrollo del espíritu humano hasta su última maravillosa posibilidad. Hola, quisiera partir agradeciendo a todas, todes y todos los que a lo largo de este difícil año 2020 nos han acompañado en el proyecto Los Esplendores, ciclo de charla mistraliana. En esta oportunidad, los y les quiero dejar invitados a la charla que daré a continuación, que es la presentación, la exposición de los principales hallazgos de la investigación que dio paso a Los Esplendores, que es la investigación El tesoro místico en Gabriela Mistral en la colección Doris Atkinson. La colección Doris Atkinson son 1,5 toneladas de manuscritos, libros que llegaron a Chile cuando falleció Doris Dana. En esta colección se encontraba una biblioteca de 850 libros, los cuales la mayoría pertenecen a libros sobre lecturas de dimensión espiritual. Gabriela, como una gran lectora del budismo, de esoterismo, de astrología, de ocultismo, entre otros. Estos 850 libros no solamente eran parte de su biblioteca, sino que eran estudiados profundamente por ella, y así lo demuestran las anotaciones marginalias, como se les denomina, que están escritas a pie de página de cada libro. Esas anotaciones que Gabriela realizaba eran parte del estudio que sostenía con estos libros. Esta presentación consistirá en exponerle a ustedes los libros, relacionarlo con el legado de Gabriela, con su obra, principalmente vincular la espiritualidad a la educación. Como todo este material espiritual no era un capricho, sino que correspondía a la búsqueda de nuevos métodos innovadores para implementar en educación, donde el banco escolar seco, como un dispositivo de poder, fuera abolido por prácticas espirituales,
en los cuales se releva al sujeto sobre cualquier otra dimensión. El tesoro místico en la colección Doris Atkinson del legado Gabriela Mistral es una investigación que llevo realizando hace más de 3 años, focalizada territorialmente en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Dicha institución me ha colaborado facilitándome el acceso a los libros, a la biblioteca, ¿cierto? Que es el corpus de la investigación. Los libros son de la biblioteca de Gabriela, ¿cierto? Que ella conserva de 1938 hasta su muerte. Es una biblioteca, podríamos decir así, itinerante, que ella traslada de país en país durante este trayecto. Cuando murió, ella atesta estos libros a los vecinos de Vicuña, pero estos no llegan hasta fallecida Doris Dana. Esta investigación partió en este mismo lugar, en el mausoleo Gabriela Mistral, que se encuentra en Monte Grande. Hace 3 años yo llegaba de mochilear por Perú y Bolivia y decidí bajarme del bus en La Serena, bus que venía desde el norte, y entré en un bus a Monte Grande hasta este lugar. Y ese día, recuerdo, de verano, hice un pacto, una promesa con Gabriela, y le dije que mi interés, mi pasión, mi cariño tenía el ímpetu de hacerse visible por medio de algo que siguiera entregando pistas, entregando herramientas sobre su legado. Y así fue como en este mismo lugar le pedí simbólicamente que me iluminara con alguna temática dentro de su obra, la cual no haya sido abordada anteriormente con la exhaustividad que se requería. Y dentro de esas dimensiones estaba la espiritual. ¿Y cómo fue ese hallazgo? Luego de venir al mausoleo ese día de verano, me dirigí al Museo Gabriela Mistral de Vicuña, y dentro de las estanterías donde se muestran las pertenencias de la poeta, había un medallón de plata, una copa de plata y algunos libros que hablaban sobre sabiduría antigua, esoterismo, ocultismo. Entre ellos autores como Rudolf Steiner, Blavatsky, Madame Blavatsky. Y el encargado institucional del museo me dijo: sí, aquí están estas pertenencias, pero no está el material para realizar la mediación, porque no se ha investigado estos libros, no se ha investigado esta faceta más bien, no sé si oculta, pero alternativa que Gabriela tenía. En ese momento dije, esta era la iluminación, eso era. Y ¿cómo se llama? El mismo encargado del museo viene y me dice que era una parte que no estaba bien estudiada. Yo ya lo había dimensionado, pero con eso lo confirmé. Y así fue como partí la investigación en el museo, porque en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña están los 850 libros que componen la colección Doris Atkinson, que era la biblioteca personal de la poeta. Y así, ¿cómo se llama? Durante meses estuve leyendo esos libros que ahondan sobre el alma, el espíritu humano, desde distintas saberes. Principalmente el rescate de la sabiduría antigua, también de botánica, pero una botánica oculta, es decir, las propiedades medicinales de las plantas según los astros. Autores como les contaba, como Rudolf Steiner, Madame Blavatsky,
son algunos de las lecturas que Gabriela más tenía subrayada en estos libros. Y eso es muy interesante también, porque nos habla de la técnica de estudio de la poeta, ¿cierto? Que era subrayar, escribir, y lo que también nos convida a hacer lo mismo con nuestras lecturas, a ser exhaustivo con lo que leemos, para leerlo mejor. Estos libros son por algunas personas considerados herméticos o crípticos, es decir, no es llegar y comprenderlos, no es llegar y poner en ejercicio las prácticas que proponen, pero nos dejan un alero que tiene relación con la educación, cómo estos saberes espirituales, ancestrales, los llevamos al aula de clase, a un aula de clase que nunca más es 4 murallas y unos bancos, unos pupitres formales, sino que nos hace salir a la intemperie, a conocer las criaturas, la botánica, la flora, la fauna. Es lo primero para acercarse a los conocimientos específicos. Entonces ahí hay una de las claves. Tanto los libros de Gabriela que leyó, ¿cierto?, como lo que luego propone o lo que propuso durante su vida, es que para que el conocimiento sea efectivo, debemos acercarnos a las materias, a los árboles, conocer cómo se llama, sobre flora, sobre fauna, nombrar las cosas por su nombre particular, no decir árbol, sino que decir el nombre del árbol, es decir, roble, chañar, y qué propiedades tiene ese árbol, para qué puede servir. Eso nos acercaría, según Gabriela, de mejor forma al conocimiento. Y luego pasemos a la matemática, y luego pasemos al lenguaje, pero primero tengamos este acercamiento. Conectemos el espíritu de cada uno con las propiedades de la naturaleza. ¿Por qué? Porque para Gabriela, su primera biblioteca fue la naturaleza. No tuvo libros cuando pequeña, su condición humilde no lo permitió. Hasta ya más adolescente tuvo acceso a libros. Pero mientras, cuando niña, la pequeña Lucila, su biblioteca fue la naturaleza. Y esa naturaleza está llena de prodigios, como decía ella, de potencias, de energías que nos sirven día a día para tener energía, para llevar a cabo nuestras funciones, nuestras tareas, siempre sirviendo al otro. Estos libros están editados a partir del año 1938, ¿cierto? Me refiero a la biblioteca personal de Gabriela Mistral. Están publicados de 1938 en adelante, principalmente de la editorial Kier, Argentina, y Gabriela los lleva, gana el premio Nobel, luego va a Estados Unidos, luego a Europa, anda con estos baúles llenos de libros para donde va, se traslada con estos libros que ocupa no solamente, como les contaba, para relacionar lo espiritual con lo educacional, sino que también lo ocupará Gabriela para sanarse de sus dolencias físicas y espirituales. Ahí en estos libros encontraremos homeopatía oriental. Uno de los libros que más me sorprendió se denomina Principios ocultos de la sanación y la curación. Un libro precioso, con empastado de terciopelo verde, tiene instrucciones específicas de cómo tratar molestias, dolencias, enfermedades del cuerpo en relación con plantas y la astrología. Completamente subrayado, completamente, con borra de café algunas páginas. Estos libros sirvieron a Gabriela también para poder sanar ese cuerpo de patiloca que anduvo por el mundo durante más de
más de 30 años después de haberse ido de Chile, y que la resintió físicamente. Entonces, lo espiritual de estos libros fue un maná para lo educacional y también para lo personal, para la sanación de su propio cuerpo y también para la superación de uno de los dolores más grandes de su vida, el suicidio de su sobrino, hijo, Jin Jin. La dichosa, a Paulina Brook. Nos tenemos por la gracia de haberlo dejado todo. Ahora vivimos libres del tiempo de ojos celosos. Y a la luz le parecemos algodón del mismo copo. El universo trocamos por un muro y un coloquio. País tuvimos y gentes. Y unos pesados tesoros. Y todo lo dio el amor, loco y ebrio de despojo. Quiso el amor soledades, como el lobo silencioso. Se vino a cavar su casa, en el valle más angosto, y la huella le seguimos, sin demandarle retorno. Para ser cabal y justa, como es en la copa el sorbo, y no robarle el instante, y no malgastarle el soplo, me perdí en la casa tuya, como la espada en el forro. Nos sobran todas las cosas que teníamos por gozos, los labrantíos, las costas, las anchas dunas de hinojos. El asombro del amor acabó con los asombros. Nuestra dicha se parece al panal que cela su oro. Pesa en el pecho la miel de su peso capitoso. Y ligera voy o grave, y me sé y me desconozco. Ya ni recuerdo cómo era cuando viví con los otros. Quemé toda mi memoria como hogar menesteroso. Los tejados de mi aldea, si vuelvo no los conozco. Y el hermano de mis leches no me conoce tampoco. Y no quiero que me hallen donde me escondí de todos. Antes hallen en el hielo el rastro huido del oso. El muro es negro de tiempo, el líquen del umbral sordo. Y se cansa quien nos llame por el nombre de nosotros. Atravesaré de muerta el patio de hongos morosos. Él me cargará en sus brazos, en chopo talado y mondo. Yo miraré todavía el remate de sus hombros. La aldea que no me vio, me verá cruzar sin rostro, y solo me tendrá el polvo volador, que no es esposo. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Gabriela Mistral. Controversias. En 2006, Doris Atkinson, sobrina de Doris Dana, se convierte en la sucesora legítima del legado mistraliano. En 2007, Doris Atkinson dona al Estado de Chile parte fundamental de este legado que había permanecido inédito hasta el momento. Algunos críticos, como Pedro Pablo Segers o Luis Vargas Saavedra, colaboraron en visitas previas a Santa Bárbara, Estados Unidos, en el traslado de los manuscritos, objetos
primeras ediciones y fotografías de la poeta, intentando reconfigurar las piezas de este rompecabezas. A pesar de este y otros esfuerzos institucionales e independientes, las piezas del legado, podríamos decir así, permanecen inéditas. No existe la puesta en valor que este patrimonio tangible e intangible requiere. Sin la mediación hacia la ciudadanía que supuestamente las políticas culturales deberían fomentar. De hecho, la Convención UNESCO 2005 y la Política Nacional y Regional del Libro y la Lectura así lo mandatan. Con esto no quiero decir que no existan estudios sobre la vida y obra de Gabriela Mistral. Abundan, y casi todos desde minucias biográficas. Tampoco me refiero a que no exista difusión, pero más que difusión, pareciera una difamación o difuminación que se ancla en la figura pétrea y no en las bases u orígenes del pensamiento y la praxis mistraliana. Por tal, convengamos que escribir artículos y libros sobre una autora, un autor, no necesariamente representa la transferencia efectiva hacia un público lector potencial prioritario en relación al contenido educativo que se debiera desprender de este. Por ejemplo, las cartas entre Mistral y Doris Dana, que publicó Pedro Pablo Segers en el libro Niña Errante, el 2009, obnubilaron al público nacional y local, ávido de habladurías, con el lesbianismo de Mistral, cambiando entonces el rumbo nuevamente hacia los contenidos farandulescos que Mistral, por decir, aborreció. Acerca de su vida, este caso me llevó a la pregunta ¿y dónde queda el fin último de su legado? La innovación con modelos no formales de educación para sectores prioritarios, la transferencia o mediación de los múltiples contenidos educacionales que trae consigo un legado de esta envergadura, quedan proscritos al estudio oportunista y sesgado que en su mayoría descuida aspectos elementales de la obra de la autora, que requieren hacia la ciudadanía. Supuestamente las políticas culturales deberían fomentar. De hecho, la Convención UNESCO 2005, a la que el Estado de Chile adscribe, y las políticas culturales, sobre todo la educación, así lo mandatan. Con esto no quiero decir que no existan estudios sobre la vida y obra de Gabriela Mistral. Todos sobreabundan, y casi siempre desde minucias biográficas, sensacionalistas. Tampoco quiero decir que no existe una difusión. Actualmente estamos pasando por un resurgimiento en la obra en la vida y obra de Gabriela Mistral muy interesante, que ha venido acompañado del accionar de los movimientos sociales. Lo que sucede aquí es que cuando una subjetividad cualquiera aborda la obra de Gabriela, pareciera que la fragmenta y la utiliza según su criterio. Entonces existe un uso y abuso de la imagen de Mistral, un poco. Por ejemplo, Pedro Pablo Segers publica en el año 2009 Niña Errante. En estas cartas se destapa el lesbianismo de Gabriela Mistral, y lo que se queda la gente es con eso. No se va a quedar con ir a leer a Tala, a leer su prosa. Se quedó con Gabriela Mistral era lesbiana y lo publicaron en unas cartas,
Y ese es la minucia. Entonces, la transferencia o mediación de los múltiples contenidos educacionales finalmente se ve siempre truncado, se ve obstaculizado por esta, ¿cómo se llama?, subjetividad en la cual se emprende el análisis de la obra de Gabriela, que descuida aspectos elementales del legado de la obra. Entonces la obra se reconfigura según la subjetividad, la perspectiva de tal o cual autor. El que lo... ya, pues. Ya. Así pues, desde este traslado desde Estados Unidos a Chile de 3 toneladas de cajas con las cartas, objetos personales de la autora, se abre y posibilita esta dimensión espiritual, que es la que ha abordado los esplendores durante este año 2020. Una dimensión que fue invisibilizada porque durante la dictadura militar en Chile a Gabriela Mistral se le construyó una imagen seriota, seria, pétrea, lejana, en conveniencia con los sentidos morales que la dictadura propagó. Sí, eso hizo muy mal en la, ¿cómo se llama?, posterior investigación que la gente común y corriente pudo haber obtenido de ella. Las referencias siempre eran de ícono, de héroe, ¿no? Como en el billete 5.000 pesos, en el nombre de un edificio importante, pero la bajada, ¿no? ¿De qué elemento estaba constituida su clase? ¿Cachai? O sea, no necesitábamos, ¿cómo se llama?, más una imagen lejana como la que siempre han presentado sobre los héroes, la historia oficial, sino que necesitábamos la imagen cercana, que es la profesora haciendo clase. ¿Cuáles eran los elementos de la clase de Gabriela? ¿no? La intemperie, ¿cómo se llama? Tiene un artículo que actualmente está recopilado en un libro que recomiendo, que se llama La pasión de enseñar, por la Universidad de Valparaíso, y ahí está inserto un artículo que dice la escuela al aire libre, y una escuela con huerta, con criaturas, con animales. ¿Por qué? Porque, y aquí hago el vínculo, la dimensión espiritual de Gabriela está estrechamente relacionada con lo educacional. Para eso utilizó sus libros de lectura ocultista, de lectura esotérica, y bueno, también a los educadores franceses que habrá leído y a otros teóricos de la educación que habrá leído. Pero ¿por qué esta fascinación por la espiritualidad? Porque para la educación la espiritualidad rinde de una manera mucho más efectiva en la relación entre la profesora, el profesor y el estudiante. Se matan los egos y se quitan las jerarquías. ¿Por qué? Porque el acercamiento al conocimiento no es por medio del contenido técnico fijo, cuantitativo, estadístico o conceptual propiamente tal. Es un acercamiento primero sensorio, y luego con eso sensorio vamos al conocimiento específico, técnico, más fáctico, por decir así. Por lo tanto, es innovación. Actualmente
existen colegios, escuelas que tienen esta metodología, que tienen huertas, que tienen criaturas, granjas dentro de su escuela y son laicas. Pero para el tiempo de Gabriela es una precursora. Es una precursora. Por lo mismo, la invitación es constantemente estar visitándola, releyéndola. Este resurgimiento de su legado no es fortuito. No hay que olvidar que el legado de Gabriela no llegó a Chile en 50 años desde su muerte, porque por resquemores de la propia Gabriela, primero que todo, y porque Chile no se mostró interesado en el legado, en esta tonelada y media de manuscritos, libros, que eran parte de sus pertenencias, de sus objetos. Y ahí están los libros que yo he estado estudiando hace 3 años y que les he estado contando en esta charla. 850 libros. La colección donde están, esos libros se llama Colección Doris Atkinson. Se encuentra en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Existe el acceso a estos libros por medio de la solicitud de un permiso para poder acceder con ellos con mucho cuidado. Pero claro, son piezas de un museo, y las piezas de un museo lo que requieren es tomar vida. Y para tomar vida se necesita la mediación, que es el concepto que todos manejamos, pero quizá debería ser otro. Yo a veces lo cuestiono, el de mediación, no creo que sea el más apropiado. Esos objetos, esos libros, si no existe un traspaso, una retroalimentación, una mediación, van a seguir siendo solo piezas de un museo. Entonces, este espacio de los esplendores ha tratado de acercar, de mediar este contenido, estos libros, que son el corpus de lo que Gabriela estudió para elevar estas dimensiones espirituales e insertarlas en su obra, insertarlas en su praxis pedagógica e insertarlas en su vida personal. Entonces, Los Esplendores ha cumplido, yo siento y lo agradezco a las personas que se han visto interesadas por este proyecto, parte de esa mediación, pero queda ir directamente a esos libros, rescatarlos, digitalizarlos y crear talleres de lecturas con la comunidad, sobre todo con la gente empezando del Valle del Elqui. Aquí todos conocen el nombre de Gabriela, pero ¿cómo se llama? Gente de aquí falta que se acerque aún más a su legado. Yo lo digo críticamente. Solamente la conocen por el nombre, pero no saben que si además conocieran un poco más de detalles, en muchos sentidos sería beneficioso. Como para que la mediación no venga desde un profesional, sino que ellos mismos lo hagan dentro de sus barrios. ¿Quién era? ¿Qué leía? ¿Por qué leía esto? Es que es lo interesante. ¿Qué es lo que leían nuestras grandes poetas? ¿Qué leían nuestros poetas? Y en esos libros, ¿cierto?, que son los que he estado leyendo, espiritualidad, encontramos libros de Madame Blavatsky, La Doctrina Secreta, encontramos libros como El Cabalión, Principios ocultos de la sanación y la curación, o sea, libros que no son considerados por las ciencias fácticas como conocimiento de verdad, pero que para Gabriela fueron un insumo, una caja de herramientas impresionante para sobrellevar su clase, armar su clase, planificar su clase y también sanar su propio cuerpo y su propia alma. Porque ella sabía que eso de sanarse, de sanar su propio cuerpo y su propia alma, es lo que los demás también necesitaban. Entonces, como una buena compañera granjera de la tierra, lo que hizo era también
en ese mismo trance que cada uno está, solidarizar con el otro y entender que también el otro está en esos trances, ¿no? De curar el cuerpo y el alma. Y ahí está el sustrato, no hay más complejidad, no hay más secreto, no hay enigma. Gabriela es espiritualidad viva que inocula, inserta en su pensamiento pedagógico, en su práctica, por lo mismo en su prosa. Entonces, vamos viendo que cuando hablo de praxis pedagógica no refiero exclusivamente a la actividad que se realiza en el aula de clase, sino que también la escritura es un acto, una praxis pedagógica, sobre todo el artículo, el ensayo, porque hay un traspaso de conocimientos, de preguntas, de interrogantes hacia un lector, que también que simulan un espacio, un aula, ¿no? Un ensayo. A mí me encantan los ensayos por eso mismo, por ese ingrediente de traspaso, de conocimiento que hay como desde una situación muy silenciosa, como el leer, de concentración, entre una autora, un autor y un lector. Entonces, la praxis pedagógica no es exclusivamente del aula, sino que también está en la escritura. Por lo mismo, hablar desde, a veces como desde términos muy taxativos es cerrar. Por lo mismo es su obra, es las clases que hacía, ¿cierto? Las ideas que entregó a la educación, también por lo mismo su prosa, su poesía. Es cuando me refiero a praxis pedagógica, hablo de un todo que es parte del legado. Bueno, para continuar esta charla, un poco reportaje, no hemos querido para esta oportunidad que sea simplemente expositiva, sino que también sea un testimonio, más que una entrega de resultados de una investigación, un testimonio vital, de parte mía, sobre mi relación con Gabriela, mi lazo con ella. Más que yo esté haciendo una investigación, que es como que nos pone una parte como externa, que observa. Yo creo que estoy inserto desde hace ya algunos años en la fascinación con Gabriela. Eso es fascinación, no investigación. Y esta fascinación espiritual no fue fortuita. Comenzó a mis 17 años leyendo en una antología escolar un poema titulado Beber, de Gabriela Mistral. Y ahí la conocí, porque siento que en el colegio, en la escuela, no me hicieron sentir los textos que mediaban los profesores, lo que sentía a los 17 cuando lo leí por iniciativa propia, ¿no? Igual en eso hay algo interesante. Cuando la lectura a veces es forzada, pareciera que se le quitara el encanto, y cuando es, por iniciativa propia, la elección del libro, hay otro encanto. Lo que nos llama nuevamente a revisitar críticamente las mallas curriculares y eso, para ir bajando algunas cosas sobre lo educacional, lo práctico. Quiero finalizar esta charla agradeciendo primero a los integrantes y a las integrantes del equipo de trabajo de Los Esplendores, a profesionales comprometidos que durante este difícil año 2020 para el sector de la cultura innovaron y cambiamos el formato
de modo presencial a modo virtual de los esplendores, contando con estas profesionales y profesionales que me posibilitaron a mí y posibilitaron al proyecto, y por lo mismo a su difusión, que la modalidad online permitiera a los expositores y a las expositoras llegar a sus casas por el canal de YouTube de los esplendores, donde se van a seguir encontrando los videos finalizado el proyecto en YouTube, las 7 charlas íntegras que servirán para complementar las lecturas que se hagan sobre la dimensión espiritual en Gabriela. También estará el material audiovisual, que era de lo que se trataba. Quiero agradecer también a las instituciones colaboradoras, al Museo Gabriela Mistral de Vicuña, a la Universidad Católica del Norte, a la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, a la Ruta Camino a Gabriela Mistral, al Departamento de Cultura de Paihuano, de la ciudad de Paihuano, a la radio online quedura.cl, a la Universidad Santo Tomás, a mi alma mater, la Universidad de Playa Ancha, especialmente al canal UPLA TV, al Centro de Investigación de América Latina y el Caribe de la Universidad de Chile de Feminismo, y bueno, a todas en verdad las instituciones colaboradoras que estuvieron con nosotras. Esperamos que este contenido sobre Gabriela Mistral sea valioso para ustedes, sea útil, y esperamos, estar en contacto con todas y todos los que sigan interesados en el proyecto. Muchas gracias.